veremos una videoreacción a lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia mañanera de López Obrador, en donde prometió denunciar a los jueces corruptos. Bye bye, señores machuchones tranzas. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle en qué quedó el tema de las acciones que iban a tomar en el gobierno federal para ayudar al combate a la corrupción en los jueces y en el Poder Judicial. Del Senado le enviaron una carta al presidente de la Corte para plantearle la posibilidad de impulsar reformas que combatan la corrupción, el nepotismo y todo este asunto que existe en el Poder Judicial. Recuerdo que usted había planteado la posibilidad de implementar una estrategia de hablar con el presidente de la Corte sobre ese tema. Quisiera saber si ya han tomado algunas acciones en ese sentido. Y por otro lado, también preguntarle, presidente, en el caso de las indagatorias que lleva la Fiscalía para la estafa maestra, se han presentado acciones o se ha ejercido acción penal en contra de funcionarios menores que podrían resultar ser chivos expiatorios en una indagatoria tan grande, y sin embargo a los funcionarios de mayor nivel ni siquiera se les ha citado para este tema. ¿Y cómo ve su gobierno este asunto? Bueno, hacer que lo primero, con respeto a la autonomía, a la independencia del Poder Judicial, sí estamos pidiendo que actúen y se evite la corrupción al interior del Poder Judicial, con los procedimientos y con los órganos que tiene este poder autónomo, y hemos estado manteniendo comunicación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo espero que se avance para que se limpie de corrupción el Poder Judicial, siendo muy respetuosos de que se trata de un poder, insisto, autónomo e independiente. ¿Ha tocado este tema con el presidente de la Corte? Estamos en comunicación constantemente, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y otros servidores públicos que se están reuniendo. Y yo tengo pendiente con él un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que, como lo dije en una ocasión y lo repito ahora, lo considero un abogado responsable, un buen servidor público, una gente honesta. Y esto ayuda mucho. Y ya se está renovando la Suprema Corte de Justicia. Claro, ahí se tiene que llevar a cabo una renovación, lo digo en términos muy respetuosos, desde abajo. O sea, ahí tiene que revisarse el funcionamiento y la actitud, el comportamiento de jueces, de magistrados y, desde luego, de ministros. Pero arriba hay ahora voluntad para llevar a cabo esta renovación. Vamos a seguir nosotros pendientes. No aceptamos el que haya corrupción en el Poder Judicial. Somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, pero cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides, de forma, no de fondo,
que porque está mal integrado el expediente o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí. ¿Cómo se va a denunciar cualquier presunto delito de corrupción? Se acaba la impunidad. Y son dos vías. Por un lado, la vía legal, pero también es importante la denuncia pública. Ayuda mucho el que todos participemos para no permitir la corrupción, que todos denunciemos, que todos actuemos como guardianes, todos los mexicanos, todos los ciudadanos. Esto va a moderar mucho, va a hacer pensar a los que infrinjan o violen las leyes, más si son servidores públicos, porque qué cosa es lo que sucedía. Robaban, abusaban de autoridad, de su autoridad, y ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Qué es lo que se decía antes? Que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Es más, hasta se les ponía de ejemplo. Se les decía, no en todos los casos, pero sí a veces a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eso se tiene que acabar. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo están mis amigos de Patria 24/7? El día de hoy vamos a abordar este interesante y espinoso tema, el hecho de limpiar a los jueces corruptos. Es algo sin duda muy importante porque ¿de qué sirve la labor de la Sedena, de los policías, de las instituciones de procuración de justicia si a la hora de llevárselos a los jueces, esto lo sueltan? Incluso hasta los propios elementos de la Sedena decían, a ver, señores, si van a estarlo soltando, si nos van a estar arriesgando incluso el propio pellejo en la intención de capturarlos para que a los 2-3 días los liberen por alguna cuestión legaloide, por alguna cuestión de forma, ¿saben qué? Entonces nosotros ya no vamos a estar ahí poniendo el cuerpo, el pellejo, para que estén ocurriendo este tipo de detalles. Esto hay que tenerlo como antecedente. Por eso también el día de hoy que le preguntaban a López Obrador ese tema, creo que es algo muy bueno y él hacía hincapié en 2 puntos. Uno, el hecho de que desde la propia autonomía el propio Poder Judicial debe de hacer lo propio. ¿Y esto qué es? Ojo, hay procesos de disciplina, de responsabilidades, y pues de esta manera ellos deben de correr a sus jueces, magistrados corruptos. Pero otra parte también muy importante es la que nosotros tenemos como sociedad, de estar denunciando a aquellos jueces, a aquellos magistrados que hagan sus transototas, que resuelvan ahí conforme a intereses. Algo se denunciaba aquí en Jalisco, que a una persona se le había despojado prácticamente con procedimientos transotas donde notarios incluso se prestaban para efecto de despojar a las personas de sus terrenos, aprovechando que estaban viejitos, que estaban enfermos, y cuando se recuperaban y querían ir a ver su terreno, pues resulta que ya estaba bardeado, que ya le habían cambiado la cerradura, las chapas y todo esto incluso lo hacían parecer legal. Este tipo de casos no ocurre nada más una sola vez, estoy seguro que ocurre por todos lados del país, de ejemplos de jueces corruptos. Este tipo de casos se deben de denunciar públicamente para que ahora sí, no solamente exigir que se haga justicia, sino también pues que reciban ahí su tatemado, su chamusqueá, esos jueces, y que sea ante la propia opinión pública que conozcan estas fechorías. Ojo, también
va a ser importante, y ahí hay que echarle la bolita un poco a la fiscalía, al gobierno de López Obrador, en el sentido de denunciar. Cuando, oye, hay un detalle, hay quien se da cuenta es la propia fiscalía, que le sueltan a algún delincuente por alguna cuestión legaloide y no por una cuestión de justicia. Entonces, sin duda también va a ser importante ver cuántas denuncias presenta la fiscalía, cuántas denuncias presentan la sociedad, las víctimas, y por supuesto también sería interesante ver cuántos medios de comunicación hablan sobre tranzas de jueces. Por lo pronto, si se va a hacer una convocatoria, yo no le saco. También échenos la bolita y pues se trata de que todos pongan un granito de arena. Y también, pues bueno, decíamos así, ya estaría involucrada la sociedad, estarían involucrados medios y estaría también involucrado el propio gobierno por medio de la fiscalía y por supuesto el propio poder judicial. ¿Cuántos casos? Ojalá se hiciera una medición, una revisión, y así creo que tendríamos un muy buen factor en donde todos ayudemos para limpiar de corrupción a los jueces. ¿Creen, amigos, familia, que se pueda reducir esta cifra de impunidad del 98%? Yo espero, yo creo que sí, con un gran esfuerzo. Por lo pronto estaremos aquí en comunicación reportándoles sobre este tema. Déjenme en los comentarios si ustedes conocen, o ya sea porque a ustedes les hubieran cometido alguna fechoría, algún juez corrupto o algún familiar o amigo que les hubieran cometido alguna tranza. Si conocen algún caso, no se lo guardan en su rinco pecharrelo, señálenmelo y estaremos analizándolo. Por lo pronto, los espero en mi canal, el Nopal Times, para decirles que, como siempre, se informen y no se dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos!